Bueno, primero gracias a todos los que entraron y han tenido la paciencia de esperarnos, disculpen, se presentó un problema como acabas de ver. Bueno, yo les quiero dar la bienvenida en nombre de la Fundación para la Cultura Urbana, agradecerles que nos quieran acompañar hoy en esta sesión, que para nosotros es muy especial porque nos ha permitido reunir a dos grandes amigos y dos personas que han participado de esta historia de 20 años institucional. Nicolás Rocco, fotógrafo, fotoreportero de 22 años en el Universal, además, bueno, un fotógrafo muy destacado en diferentes géneros y además Premio Nacional de Periodismo 2001. Además de él, un gran y queridísimo amigo, es el autor justamente de todas las fotos contenidas en el gran proyecto Cenital, que digamos es uno de los proyectos editoriales icónicos de la Fundación, ¿no? Nosotros hoy vamos a hablar justamente de uno de ellos, de Caracas Cenital, y además de Nicola está Manuel Delgado, que también es otro queridísimo amigo, arquitecto, estudioso de ciudad desde hace muchísimo tiempo, profesor en el Instituto de Tecnología de Westwork en Boston, y alguien que además resultó ganador en el 2012 del proyecto propuesto para la renovación del área de La Carlota, ¿no? Manolo es alguien que ha participado activamente de esta historia institucional con diferentes actividades, y tenerlos a los dos juntos para hablar de un proyecto que además virtualmente convoca a otro gran amigo que hoy está ausente lamentablemente, pero sigue presente pensamiento, en el querer de los caraqueños. Este año cumple 10 años de fallecido, de amigos, para también convocar a uno. Entonces no quiero prolongarme más. Bueno, por supuesto, darle las gracias a las autoridades de la universidad por hacernos partícipe de esta feria, a todo el equipo de comunicación que nos ha ayudado. Y sin más, le doy la palabra a Manuel porque ya nos hemos retrasado bastante. Gracias a todos por estar aquí. Ok, antes de entrar en las imágenes, yo quería compartir, o sea, yo primero quería agradecer a la Fundación para la Cultura Urbana, además felicitarla por los 20 años, que es un gran logro, y continuar en la continuación, que espero que venga, que continúen con tantos proyectos buenos para la ciudad. Además, en lo personal, por la razón de este libro, hay que nombrar también, es importante nombrar a Chevron Texaco, que fue la que lo financió, el piloto Noel Pérez, que espero que esté por ahí oyendo y hizo un estupendo trabajo, Rafael Arraiz, que escribió el prólogo y una historia sobre la ciudad de Caracas corta, que es muy completa e interesante, Tomás Rodríguez Soto, que hizo una crítica de la fotografía muy pertinente, unas críticas positivas y muy interesantes sobre la fotografía que Nicola nos va a presentar. Y finalmente Marcos Negrón y Saskia Chapellín de la Universidad Central, que además asesores de la Fundación, que contribuyen con sus escritos también para este trabajo. En la conversación de hoy, yo quería hablar un poquito sobre William y eso lo vamos a ir haciendo con las imágenes en realidad. Pero en la conversación de hoy los invitados compartirán una mirada contemporánea de Caracas. A pesar de haber sido tomada hace 15 años, es una mirada contemporánea. Guiados por las excelentes fotos de Nicola, publicadas por la Fundación de la Cultura Urbana en el libro Caracas Cenital. Solamente nos vamos a dedicar a Caracas Cenital en esta oportunidad. No vamos a hablar de los otros libros del proyecto Cenital en Maracaibo, Valencia, etcétera. Y Miranda, que es un proyecto también que se hizo en esta época. Y se trata de una mirada geográfica privilegiada del Valle de Caracas. Consideren que el Valle de Caracas es un anfiteatro natural. Y esto les va a permitir un anfiteatro natural donde todos nos miramos todo el tiempo. A medida que nos acercamos, la mirada se va fortaleciendo y nos miramos, a medida que nos acercamos, la mirada se va focalizando a través del trayecto por los distintos escenarios donde transcurre la vida de los caraqueños. Mientras tanto, ellos tres, Nicola, el piloto y William, nos daban una mirada a través de trayectos por los distintos escenarios donde transcurre la vida de los caraqueños. Mientras tanto, ellos tres, el piloto, un arquitecto y un fotógrafo,
están como buceando en este valle que es como una laguna de 9 paisajes que nos invitan a reimaginar una ciudad posible. Entonces, a partir de este momento, vamos a ver las imágenes y vamos a continuar conversando con Nicola. Gracias, Manuel. Bueno, voy a proceder Por a iniciar las imágenes y seguiremos conversando entonces. seguro. Un momentico, por favor, ténganme paciencia porque soy nuevo en esto. Yo puedo continuar mi introducción mientras tanto. Sí, por favor. Ayúdame. Quería decir, William organizó este trabajo en 9 paisajes. Esa fue la metodología seguida sobre el tema del territorio de este valle de Caracas y sus extensiones. Esas nueve miradas, 9 paisajes, tienen cada uno sus propias características y básicamente fueron producto del análisis de la ciudad que William hizo durante muchos años, dedicado a la ciudad de Caracas específicamente y su investigación en ese sentido. Entonces, la decisión de la curaduría del libro comienza con la selección de esos 9 lugares, de 9 paisajes. El primero es el paisaje Portal del Este, lo llama él, Portal del Este. ¿Están viendo las fotos? Disculpa, Manuel, ¿están viendo las fotos? Sí, está viéndose las fotos. Okay. Portal del Este, que es en cierta forma, y bueno, tú me irás agregando, es la extensión del Valle de Caracas hacia Guarenas Guatire. Es lo que llamamos Barlovento. Es lo que Barlovento es el sitio de donde viene el viento. Esa es la traducción directa de la palabra. Entonces, por eso la gente veía hacia Petare para mirar cómo estaba el viento, cómo estaba el de nublado, para ver si venía lluvia o no. Ese es el sentido. Entonces, el valle se extiende por uno de los portales. Este es uno de los 3 portales que tiene la ciudad de Caracas. Y estamos viendo un área en desarrollo para el año 2005, cuando se hace este trabajo, que señala la naturaleza, la construcción humana, la vivienda, digamos, y la construcción, digamos que infraestructural de las vialidades y de los trabajos que hay sobre el río Guaire, el río no, que en este caso no es el Guaire, es el río y la conexión con el resto del este de la ciudad. Bueno, sí, Cuéntame, sí. Cuando se inicia este proyecto, como hemos contado en otras oportunidades, no iba a ser un libro al principio, solamente era un registro de la ciudad y luego de que se logran las fotografías es que deciden convertirlo en un libro y eso lo agradezco muchísimo. Como estaba contando Manuel, sí, esa parte que ustedes vieron al principio, vendría siendo, porque se consideró la Gran Caracas como tal. Entonces, obviamente, se tuvo que incluir esa parte. Y ahora, como están viendo, estamos sobrevolando ya hacia la parte de Petare, viendo sus magníficas construcciones orgánicas que son los barrios, el paredón de Petare y todo lo que circunda esa zona. Y se puede apreciar esa vorágine que existe en esta zona en particular, como la gente, las personas, quedan minimizadas ante esa magnitud de urbanismo que es Petare, ¿no? Pero Petare, tú sabes que es uno de los barrios más grandes de Latinoamérica completa. Así es. Sí, Y más densos, además en un área bastante relativamente pequeña. Y esto fue lo que llamó William en su segunda paisaje, el muro, el paredón monumental. Paredón monumental que cierra, digamos, el este de la ciudad y que separa con una especie de lindero como muy claro la ciudad formal de la ciudad informal. Así es. Y eso representa eso en las gráficas, en la foto está muy bien captado,
cuando uno ve, por ejemplo, el desarrollo de la vivienda autoconstruida, en contraste con las viviendas construidas tal cual como lo ven aquí, que tiene su propia normativa, su propia regla y su propia, pero también tiene bastante densidad para que lo comparen. Claro, sí. Primero recordemos que Caracas como tal, terreno plano no posee mucho, está circundada por el Ávila, como se puede ver aquí, una de las pocas casas que está en la falda de la montaña, que es la famosa casa construida, diseñada por Gio Ponti. Pero es eso, se notan, en esta ciudad conviven dos mundos, dos maneras de reflejarse en la ciudad, que es la informal y la formal. Y tienen una puja constante. Parecen dos placas tectónicas luchando para obtener más espacio. Aquí pueden ver la parte formal, cómo va también abriéndose paso a través de las partes altas de la ciudad, esta que llamamos altos. Este lo llamó William archipiélago del Atillo, archipiélago del Atillo y Baruta. Exacto. Y que toda es esta zona, la conexión hacia el sureste de la ciudad, exactamente. exacto, exacto. Además se puede apreciar que esta ciudad, y Manuel lo puede decir con más claridad, dejó de lado la planificación como tal. Quizás hasta los años 50 llevaba un buen ritmo, pero luego, por los cambios, digamos, políticos que hubo en el país, originó una oleada de personas hacia la ciudad, que ya había comenzado con Marcos Pérez Jiménez, pero que se acrecentó en los años 60 y 70, y eso como que liberó la capacidad de llevar un orden en la misma ciudad. También se encuentran contrastes muy fuertes, como puede verse aquí en Valle Arriba, que tenemos un campo de golf que está atravesado, literalmente atravesado, y eso implica que hubo mucha ligereza, no hubo una real planificación para hacer que la ciudad pues tuviera un orden. Uno lo que puede apreciar inmediatamente cuando está sobrevolando la ciudad es que hay un desorden en la misma. Pareciera como si cuando un niño voltea la caja de juguetes y queda todo regado, esa es la impresión que da en muchas zonas de la ciudad. Bueno, ese es el privilegio que ustedes tuvieron de verlo desde arriba también y de captar esa característica que es tan típica de nuestra ciudad, que es una planificación que no tiene forma. El problema de la ciudad es que las ciudades bien planificadas incluyen dentro de su planificación la forma urbana. La forma urbana, por decir algo, Barcelona es una ciudad planificada en Barcelona, en España, Totalmente. a través de un plan que no existió aquí, un plan que se llamó el Plan Cerdá. Y Cerdá lo que hizo fue que extendió la ciudad en una cosa que llamaba el ensanche del barrio gótico y lo conectó con las distintas ciudades que estaban en la zona del Tibidabo y la zona del frente marítimo hacia el Mediterráneo. Entonces, ese es un plan que tiene intención. El plan de Caracas no tuvo intención, no tenía una disposición hacia la forma urbana, sino que era cualquier cosa que se construya siempre y cuando se cumpla con unos límites de altura, en algunos casos, en algunos otros casos límites de densidad. Por eso ven que algunas cosas son similares, la altura es similar en algunos edificios, depende del terreno, también del tamaño del terreno. Algunos experimentos que se hicieron en los años 50, por ejemplo, el helicoide, fracasaron rotundamente, y no solamente fracasaron rotundamente, sino que además han dado demostraciones de fracasos rotundos a través del tiempo y en sus diferentes actividades que han participado allí. Y la lamentable la actividad se ha podido dar es la policía política del Estado. Exacto. Que todos sabemos las consecuencias que ha traído, y resulta que para eso es para lo único que sirve el helicoide. O sea, es tremenda realidad. Y entonces esos contrastes que uno ve, por ejemplo, en estos casos donde la vivienda autoconstruida y la vivienda oficial formal luchan por el poco espacio que les queda, porque tienen muy poco lugar y además no hay ningún tipo de control sobre actividades de servicio, de transporte, de desarrollo educativo, o sea, en relación con las zonas
que permita que el área se vaya desarrollando y como en este se vaya caso, avanzando. que se puede ver en la zona de la Rinconada, como este barrio que en aquel momento incipiente, yo recuerdo que, no sé, al par de años ya era un barrio consolidado. Y aquí pueden apreciar cómo se comienza. O sea, este es el nacimiento de un barrio. Vean cómo es una construcción que se adapta inmediatamente a la superficie. No tratan de aplanar, sino que se van montando y va creando esa especie de amalgama que queda sobre las laderas de las montañas o de las mismas montañas mismas. De hecho, estos barrios comienzan a conectarse más bien por arriba que por abajo, porque la densidad es tan fuerte que a veces la salida más fácil, más práctica es ir por arriba, o sea, llegar al tope del barrio y comunicarse hacia otro lado. Hay barrios que de aquí, de Petare, puede saltar a Junquito, o sea, es una cosa impresionante esa conexión que hay entre estos barrios, que a veces tienen más dificultad de bajar que de subir. Bueno, el privilegio que tenemos que en medio de tanto desorden, en medio de tanto caos urbano, podemos contar con un conjunto urbano planificado que ha sido premiado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y que al mismo tiempo está ubicado en un lugar clave para la ciudad, afortunadamente. Sí. No es como el caso de la Universidad Simón Bolívar, que está ubicado en una hacienda más distante, y por lo tanto en este caso se puede ver. Esta zona le llamó William el portal de Tazón, porque todo esto es la salida. O sea, son 3 salidas que tiene la ciudad: Tazón, el Guarenas, Guatire y la salida hacia el mar por la hora de Tacagua. Hay una cosa que yo percibí y el hecho de estar revisando nuevamente las imágenes me lo refresca y me lo confirma, es que a diferencia de otras ciudades, como tú mencionaste, por ejemplo, la misma Nueva York, Barcelona, la que ustedes prefieran, se puede notar que la planificación se rige por líneas rectas. Se parcela las zonas que están desarrolladas, donde se pueden notar las vías. Una particularidad de Caracas es que es prácticamente sinuosa. Todo el tiempo hay una sinuosidad que continúa. O sea, fíjense que casi toda la autopista te lo indica. Las calles no hay mucha curva. O sea, no hay líneas rectas largas dentro de Caracas, porque todo es una construcción, como dijiste hace rato, o sea, de aprovechando quién logra obtener más rápido el terreno. La topografía contribuye con esa ruptura de los distintos fragmentos. Es una ciudad hecha por fragmentos. Exacto, algunos pueden tener cierta coherencia entre sí, digamos. Por ejemplo, estos 2 edificios quizás fueron planificados juntos, aunque pero el resto de la fotografía expresa totalmente el caos que hay en las zonas menos densas. El otro aspecto, que las zonas más densas de la ciudad, por desgracia, están ubicadas en las zonas más lejanas y en los barrios populares. En cambio, las zonas del centro de la ciudad están ubicadas por casas y conjuntos que son de más bien baja densidad, lo cual también genera una contradicción innecesaria, porque los servicios y la circulación y todo el recorrido funcional de la infraestructura está en el eje central, que es el eje de la avenida Francisco de Miranda. Entonces ahí es donde debería estar la densidad mayor, no en las zonas periféricas, que es donde son más frágiles, las áreas son más frágiles y se pueden producir inundaciones o deslaves o asuntos de ese tipo. Hace rato tú dijiste, ¿no? Como la ciudad, por ejemplo, de Madrid es totalmente planificada, yo siento que Caracas pareciera una Gaudí gigante. Es una ciudad que constantemente está desarrollándose, creciendo hacia los lados, hacia arriba, sin ningún control, ¿no? Y otra cosa es que la ciudad como tal, a la hora de construcción, tanto formal e informal, mucho más, obviamente, la informal, no se toma en cuenta las vías de acceso, no se considera hasta el paso para los peatones en este sentido. Lamentablemente, y hay que decirlo así, estas grandes vías que estamos viendo, como esta en forma de cruz, que son las autopistas, las debemos básicamente a los años 50,
que fue donde se desarrolló una vía comunicacional entre todos los extremos. Véase la misma Cota 1000. Del resto se ve que hubo una desidia para organizar ese tipo de cosas. O sea, se construía y después se pensaba qué es lo que se hacía luego de la construcción. Eso tiene también que ver, desde mi punto de vista, y lo pude apreciar desde arriba, es cómo el Guaire, que se supone que era el desahogo de la ciudad en el sentido para las aguas negras, pues quedó al relieve. O sea, nunca se pensó, no sé, si embaularlo o o sea, no hubo un crecimiento de abajo hacia arriba, como sucede en otras ciudades, sino que se creciera desde arriba y después se solucionaba las otras cosas. Pueden apreciar eso, o sea, se hacían unas construcciones aisladas y entonces eso provocaba que la informalidad de las otras construcciones tomaran los alrededores. Pueden ver edificios que quedan como atrapados dentro de la informalidad, gracias a las urbanizaciones que son viejas, ¿no? Desde los que empiezan de 50, 60, 70, y digamos esta nueva, como lo puede ser Juan Pablo II, que la acaban de ver, el resto es eso, se construían edificios en alguna zona, y si se quedaban aislados en una zona, inmediatamente la informalidad las atrapaba, las rodeaba. Este es otro ejemplo de falta de planificación para mí, como pudieron ver. Hay un estadio de fútbol en medio de una urbanización y se puede apreciar de que no se consideró los accesos para el mismo o dónde la gente podía estacionar sus carros. O sea, y en esta otra pueden verlo perfectamente, que al fondo se ve la antigua fábrica de La Vega. Este edificio fue construido y después se dejó, la demás no se desarrolló. ¿Y qué pasa? La informalidad inmediatamente toma control de ese terreno. Nicola, entre los elementos que tú estás mencionando para la planificación de Caracas, no se puede desentender uno de otra realidad. La otra realidad es la corrupción. Sí. Una ciudad no puede ser planificada bajo criterios donde hay elementos totalmente descontrolados que permiten que la persona logre mayores densidades, mayores usos, mayores beneficios, haciendo uso de dineros públicos para otra cosa, haciendo uso de los presupuestos sobrecargados, todos los elementos de corrupción. En cambio, por ejemplo, mira este ejemplo que es el silencio. Sí. El silencio de Villanueva fue la primera obra urbana de Villanueva en los años 30, cuando Medina Angarita, o sea, era el presidente, y él le encargó a Villanueva un conjunto de viviendas que está a la vista. En este caso tenemos la iglesia de la Candelaria también. Hay elementos que, aunque no estuvieron continuamente planificados, por lo menos se dieron, como el caso de las iglesias de las parroquias del centro de Caracas, en este caso el parque, el Jardín Botánico, o la creación del Parque Central, que en realidad iba a ser un conjunto que iba a continuar hasta las torres del Centro Simón Bolívar. Lo que pasa es que se paralizó allí. Y afortunadamente se paralizó porque una densidad de ese peso no lo hubiera aceptado la ciudad nunca. Y eso hubiera generado problemas de tráfico y problemas, justamente lo que estamos hablando también, no hay un control sobre la calidad de lo que se está, no solamente es cantidad o número de personas, sino calidad de los trabajos, de lo que se propone también. Sí, tú lo acabas de decir y aciertas cuando dices que la corrupción, y yo combino además de la corrupción, hay yo voy a llamar así, esa ligereza política que tenían cada gobernante de no continuar lo que había hecho al contrario. O sea, era como una cosa tabú de si tú, o sea, se terminó Parque Central, debía continuar, yo no lo continúo porque eso no es obra mía. Yo prefiero dejar algo inconcluso, pero que se diga que es mi obra. Aunque entonces después cuando venga el otro y tú no tuviste chance de terminarlo, y entonces fue una ciudad que se fue convirtiendo inconclusa en todos los aspectos. Ahora estamos sobrevolando, vamos a decirlo así, el otro extremo de la ciudad, que vendría siendo el último paisaje, digamos el más bucólico, me atrevería a decir, el más allá de la pesadilla que fue 1999 con la tragedia de Vargas, pero aquí de repente sí se puede apreciar un poco la conjunción entre la naturaleza y la parte urbanística. O sea, no hubo esa agresividad que sí hubo, digamos, en la ciudad central,
Aquí sí hay una cosa un poco más plácida, más concordante con donde estaban establecidos. Hay una comunicación mucho más placentera, digo Pero, yo. Nicola, gracias a la ubicación se da eso, pero también la falta de planificación se observa en el Vargas. Lo primero es lo que William insiste muchísimo en el libro y en otras entrevistas y libros que publicó, que es el hecho de que el Vargas no se debe considerar un estado separado o un lugar separado a Caracas. Vargas pertenece, debería ser un municipio de Caracas, que Sí, no abre las puertas considerarlo. al Caribe y que le permite ser la puerta de entrada a la ciudad, y eso le daría muchos beneficios a ambos. Claro. Ese cambio de Vargas generó una serie de problemas y que lo estamos viviendo. El deslave no se tomó en cuenta, digamos, después del deslave hay muchas cosas que podían haberse hecho que no se hicieron. Y para evitar futuros deslaves y al mismo tiempo para mejorar, aprovechar la oportunidad de esas tragedias para regenerar el ambiente, o sea, crear nuevas áreas verdes, crear nuevas situaciones de servicios y de playas, etcétera. Y eso no se logró, aun cuando se aumentaron algunas playas por el exceso de tierra que venía de la montaña y se lograron esplanadas, digamos. Este es el hotel, ¿cómo se llama? Esa es Miramar. es El la hotel piscina. Miramar. Sí, esa creo que es la piscina de lo que se llamaba el conjunto de los Caracas, el conjunto balneario de los Caracas. Ah, era O la de sea los que había Caracas. esa piscina. Bueno, yo me llegué a Ah, bañar ok, de chamito en esa ok, piscina, ok. que era muy divertida. Voy a volverla a pasar para que Sí. sigamos conversando. Bueno, sí, yo sí creo, porque me parece muy buena la pasada que le diste. A ver, esperemos que arranque. Ahí va, aquí estamos otra vez. Tenemos tiempo todavía, ¿no? Sí, con ustedes, Caracas Cenital nuevamente. Bueno, para continuar hablando y revisando otras fotos nuevamente, sí, queda totalmente claro Por ejemplo, Ajá, un detalle aquí bien interesante. La naturaleza se opone a la construcción en cierta forma. Entonces se construye a lo largo de la fila. Esto creo que es estas avenidas de Petare que comunican hacia la urbanización Miranda y exacto, Turumo. La lucha de la construcción contra la naturaleza en las pendientes. Entonces ¿quién sobrevive? En la cresta están las viviendas todas apiñadas, o está el cerro luchando para tener su propio respiro, su propio verde. Esa sí. es una de las luchas que se producen en el desarrollo de la ciudad. Fíjate, ahorita dos fotos atrás pudimos apreciar el helipuerto de donde salieron la mayoría de los vuelos que hicimos para Caracas Cenital. Debo mencionar que al principio nosotros comenzamos saliendo desde La Carlota, pero luego por asuntos de política, seguridad y todos los eufemismos que quieras llamarlo, tuvimos que mudarnos hasta este helipuerto, donde considero que debería haber un helipuerto. Yo insisto mucho, son en las ¿cómo en gazapos, vamos a usar esta palabra, en los gazapos urbanísticos que tiene la ciudad, como por ejemplo tener un aeropuerto prácticamente en el corazón de la ciudad, los campos de golf, y repito, esto no es contra los golfistas ni contra las personas que disfrutan de ese deporte, sino que es la incongruencia de que hayan todos esos terrenos en una ciudad que no tiene, sean dedicados a esta parte de estas construcciones. En el momento que lleguemos a donde puedan ver la Carlota, se puede apreciar desde arriba, y repito y hago énfasis en esto, o sea, yo creo que una de las cosas que deberían hacer todas las personas antes de desarrollar un complejo, hacer un desarrollo urbanístico, es sobrevolar la ciudad para que entiendan lo que van a hacer y cómo la afecta. Yo creo que eso no pensaron en ese momento qué significaba, ¿no? Aquí tienen nuevamente el famoso paredón monumental, del cual William le encantaba muchísimo. Recuerdo yo que obviamente, como salíamos, como les dije, de Guarena, siempre pasábamos por allí. Y William siempre me pedía que lo volviera a fotografiar, porque realmente él lo disfrutaba. Él disfrutaba cómo ese mare magnum de construcciones se amargaban
e iban tomando formas muy particulares, ¿no? Tú te fijas que son como dos ejércitos, uno enfrentado al otro, con una trinchera de por medio, Sí, ¿eh? montándose guardia y viendo a ver quién sobrepasa su línea. El que sobrepase la línea está frito. Sí, exacto, sí. Hay Y otra foto donde entonces, se Petare puede... tiene como sus recovecos para entrar y salir de la zona de la redoma, Sí, la cómo zona del no. mercado, Ajá. y ahí se proyecta la comparación entre el mercado, esta es bellísima esa foto con el mercado y las aguas negras del otro lado Sí. del O aquí esto es Palo Verde y pueden apreciar cómo ella tiene desde arriba, amenazante pareciera a la parte informal. Y aquí pueden apreciar cómo la informalidad es capaz, y hay que reconocerlo, es impresionante cómo se adapta inmediatamente al terreno. Y esta es la foto que yo siempre mencionaré. Vean del lado derecho de su pantalla la parte formal y la informal de la izquierda, y vean que es como dos placas que están allí enfrentadas y demarcan su terreno, ¿no? Es impresionante, de verdad. Y hay una barrera, la barrera, por supuesto, vertical que corta el terreno, que afecta a los que están arriba, que se pueden caer en cualquier momento. Y los de abajo Sí, les puede sí, caer los de arriba encima. exacto, sí. Hay un desafío, yo me atrevería hasta un desafío de las leyes físicas en las construcciones de los barrios. O mira Y lo esta solución hacia la creación, por ejemplo, de un espacio común en el centro. Por cierto, exacto, esta es sí. la Trinidad, estos son perdón, la Trinidad no, esto es las minas de Baruta. Minas de oro. Esta es las minas de Baruta, este conjunto grande que está en las Sí. minas. Y como Este, tú mencionaste muy bien, la casa de Gio Ponti, que Delirio de William también. una de las tres casas que quedan en las tres colinas más altas de Caracas, la de Gio Ponti, la de González Gorondona, que está en el Ávila, y la casa Borges, que está en Petare. Aquí Y las pueden tres se apreciar veían, lo, se pueden lo que apreciar decía yo, separadas del resto. lo de Valle Arriba, ¿no? De cómo uno puede hacer una proyección y ver, o sea, si no existiera ese campo de golf, todas las vías que se podrían haber desarrollado y cómo podría haber quedado mejor ordenada la ciudad. Entonces, ante esa imposibilidad, la parte formal lo hace esto, lo que también en esa foto. Se va hacia la montaña también para tomar terreno, para aplanar y construir sus urbanizaciones formales, vamos a Bueno, llamarlas por así. cierto, aquí viene el caso del Hotel Tamanaco, que es uno de los pocos edificios de los años 40, 50, 50 40, también. 50, exacto, sí. Este Ajá, que se desarrolló al final del eje de las Mercedes y con un carácter más público. Aquí lo que tú decías de la Carlota, que tienes mucha razón. sí, La o sea, Carlota ocupa un fíjense, espacio demasiado importante para la ciudad y lo ocupa y totalmente. ni siquiera para salir de helicópteros sirve. No, 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 ya no es no. capaz de... Lo que proponemos básicamente es que se reduzca la pista, la parte de pista, a Claro, un helipuerto muy funcional donde puedan aterrizar 8 helicópteros al mismo tiempo exacto. y conectarse con los demás helipuertos de la ciudad y de esa forma eliminar la pista y renaturalizar el terreno. Claro, Significa, o totalmente. sea, volver el terreno a la condición que era anteriormente, Claro, claro. donde la topografía prevalecía, donde no había inundaciones en los alrededores porque el terreno absorbía las inundaciones. El terreno además permite la conexión norte-sur y este-oeste, o sea, el flujo de la ciudad mejoraría totalmente. Y eso no se puede dar hasta que no decida, no se cambie el uso de la base militar, de la base aérea que se encuentra allí. El otro efecto que tiene esta ciudad es esto, pues el río Guaire, ¿no? Que al principio era un río donde las personas podían bañarse y todo, y hacer vida social, y después se convirtió en donde iban todos los desechos, donde van a caer todos los desechos de la ciudad. Lo que quedó fue que la ciudad circunda el río, o sea, se construyó a ambos lados de él. O sea, el río, de alguna manera, eh, limita un lado con el otro, obligando a construir puentes para ello, y además los riesgos que hay en ciertas zonas con el mismo, como sucede hacia Petare en el Llanito, o como sucede en la California, de que ante un fuerte torrencial, pues se desborda, porque es demasiado el caudal y este río no está, ha crecido digamos, su No, afluencia debido a las aguas negras, pues. en realidad también lo que sucede, Nicola, es que los obstáculos que el río han puesto puentes intermedios, situaciones Claro. intermedias, y para permitir que este río baje al agua muy rápido, resulta Ajá. que no se trata de que el agua tenga que bajar rápido, el problema es que baje bien. Primero,
haciendo plantas de saneamiento del agua para transformar esas aguas negras en aguas grises, que llaman, Ya. y serían para servir ciertas funciones, riego, etcétera. La otra cosa sería transformar el río en áreas, eliminar la pista para crear áreas inundables dentro del futuro parque que permitan que el agua se retenga allí y la retención del agua permita ciertas funciones, inclusive las funciones docentes acerca de la biodiversidad, el análisis de las aguas y el problema hidráulico. Aquí Bueno, yo estamos tengo viendo, por cierto, en la Universidad Central una bella construcción que a veces desde arriba les puedo asegurar que se aprecia mucho mejor. Además que destaca, es inevitable la manera en que ella resalta con todo lo que lo rodea ahora, ¿no? Y aquí tenemos nuevamente el ejemplo de algo que pudo ser y no fue, como lo es el helicoide. Y aquí pueden apreciar, fíjense eso, la estrechez en como que vienen las personas y las pocas vías que tienen de acceso para entrar o subir, ¿no? Aquí creo lo que es el tienes, barrio del mira acá. cementerio, ¿no? Es una belleza realmente. Además, pareciera que tuvo la visión de que pudiera ser apreciado desde arriba Villanueva, cuando hizo Exacto. El contraste entre lo que es el espacio no diseñado o el espacio Exacto. totalmente privatizado en lugar Sí. de la necesidad del espacio público. En algunos barrios hay la oportunidad de hay veredas principales que se convierten en los lugares más públicos y hay otras que son las veredas secundarias. Entonces, darle valor a esas veredas públicas sería interesante y generar espacios para que los vecinos y los ciudadanos se puedan mover con facilidad. Sí. Yo creo que obviamente todos quisiéramos una ciudad donde no existieran tantos barrios. Obviamente ya a estas alturas es algo que no se puede concebir como tal. Yo no sé, yo me atrevería a decir que es algo imposible tratar de eliminar alguna zona de esta ya habitada, por lo complicado que sería después trasladar a estas personas a otras zonas, porque el problema es que en esta mala distribución de que fueron las riquezas en el país, todo el mundo se centra en Caracas, todo el mundo busca venir a Caracas y prefieren vivir en uno de estos cerros, en unas condiciones prácticamente inhabitables, pero para obtener algún beneficio de lo que es de vivir en la ciudad. Creo que si Sí. se hubiese corregido eso a tiempo, esa oleada hacia la ciudad no hubiese sido tan desmesurada y que provocara estas construcciones. Ahí veíamos uno de los pocos parques que hay en la ciudad, que es el Parque de los Jaobos, junto Ajá. con el Jardín Botánico, tienen el valor de tener un pulmón para la ciudad de Caracas y además abierto al público. Es lo que habría que darle más uso y más actividad para que tenga más participación ciudadana, es lo interesante. Sí. Porque esta es la zona rental, la Plaza Ajá. Venezuela se extiende en la zona rental de la universidad. Estos terrenos pertenecen a la universidad y la universidad decidió desarrollarlos para obtener beneficios y al mismo tiempo generar espacios públicos que conecten la ciudad en ese sector. Y aquí creo que esta es la Mariposa. Esto debe ser una zona cercana a la Mariposa. Ok. Entonces ya tomando hacia los altos Sí, mirandinos. sí, ya estamos viéndonos hacia la parte hacia la otra salida pues, de la sala. ¿Ves? Y Aquí bueno, pueden apreciar ah, cómo se aprovechan estas zonas y son inmediatamente aplanadas. Para mí, este es el mercado de coche y se puede apreciar que es como un terreno no bien utilizado. Creo que debería haber sido concebido de otra manera. Y desde arriba que tú puedes apreciar todo el terreno que se pierde de alguna manera, ya que, claro, obviamente, en tierra uno mira hacia el horizonte y lo que consigue son obstáculos, pero no puedes ver más allá. La facilidad de poder concebir bien cómo están ubicadas en los espacios las construcciones desde arriba no tiene parangón, porque te permite eso, de apreciar realmente dónde se cometieron errores, o dónde pudo haber algún acierto, o qué se pudo haber hecho de otra manera. tú te has fijado, Nicola, que el horizonte en Caracas en realidad no existe.
No, está siempre, o sea, nosotros siempre estamos por debajo de la línea del horizonte. En el caso de cierto. Caracas, porque es un valle casi cerrado, incluyendo el sur, entonces todo lo que uno ve, o sea, no es una ciudad de las que uno puede ver el horizonte. Que en cambio el horizonte, digamos, se supone que está detrás de todas esas colinas y permitiría, ahí ven solamente en el Abra de Tacagua, creo que se llama, cuando uno ve desde Parque Central arriba, desde lo alto, o desde el Exacto. helicóptero, por supuesto, se puede ver un poco hacia el litoral, se puede ver el horizonte. Sí, sí. Sí. Yo diría que, o sea, afortunadamente, y creo que se puede apreciar, quienes están viendo la foto, hay una ciudad, vamos a llamarla así, una ciudad claustrofóbica, que es la parte central, y luego yo creo que por una necesidad, una necesidad inevitable de tener tranquilidad, la ciudad comenzó a crecer hacia los lados, hacia afuera, convirtiéndose en Gran Caracas, porque obviamente llegó un momento que el Valle no podía más, no podía más porque ese enfrentamiento entre lo formal y lo informal es muy fuerte, más allá de todas las consecuencias que puede traer a nivel sociológico, pero a nivel urbanístico es agobiante. O sea, las personas en Caracas pueden llegar a un momento a sentirse este, presionados, como si ¿Sabes qué? todo se viniera encima. William hizo un diagnóstico inclusive más radical y psicológico. Él dijo, esto es una ciudad esquizofrénica. Y la esquizofrenia es cuando no se juntan, donde no se juntan las partes del mismo ser. O sea, está todo escindido, todo subdividido. Entonces lo llamó esquizofrenia urbana, lo que se vive en Caracas. Es el resultado imagínate, vivir con gente con la cual tú no te puedes llevar bien, no puedes, cuando la idea de la ciudad es justamente la diversidad, la idea de venir a vivir a la ciudad es buscar conocer gente de otras partes, las comidas de muchos sitios, o sea, eso es lo que tenía Caracas desde el punto de vista de cosmopolita, de la posibilidad de conocer muchas religiones, la posibilidad de estar o sea, con gente de otras partes, pero en espacios controlados y en espacios amables, Sí. no en medio de este escándalo. Yo ahora le agregaría, aparte de esquizofrenia, le agregaría bipolar, Manuel. Ok, ok. Bipolar, Nicola, es Dígame. verdad. Nicola y Manuel, por la hora ya debemos ir cerrando porque, bueno, esto es una feria y tiene sucesivas actividades. Okay. Valdría la pena hacer un cierre más o menos rápido para darle paso pues a los siguientes. Seguro, seguro. Por supuesto. Cedo la palabra a Manuel. Bueno, no, esta es una buena experiencia de compartir realmente con Nicola sus habilidades, su ojo, su mirada y su curiosidad, que para nosotros los arquitectos nos enriquece muchísimo para ver lo que somos capaces de producir y hacernos autocrítica. Yo creo que esta sesión ha sido muy importante por eso y gracias de nuevo a William por abrirnos los ojos también y por ayudarnos a entender esta ciudad, lo bello y lo feo, lo duro y lo amable que tiene. Y el hecho de que es una ciudad que todos sigamos queriendo, quiere decir que es una ciudad que tiene futuro y esperamos que ese futuro se desarrolle en los próximos años. Bueno, yo quisiera, para cerrar, decir, más allá de que esto ha sido una conversación muy enriquecedora y muy grata con Manuel, me alegra mucho que las personas que estén conectadas con nosotros ahora hayan podido apreciar lo que yo viví durante varios vuelos, 15 en total, unos 10 o 12 que fueron efectivos. Bueno, siempre hay cosas que suceden en esos viajes. La convivencia que tuvimos entre el capitán Noel Pernilla, William y mi persona fue muy grata. Les hago una acotación: a William no le gustaba volar y a pesar de eso pues luchaba contra ese sentimiento y era de verdad como un niño. O sea, apenas el helicóptero se elevaba, era un niño en un parque de diversiones. Él disfrutaba plenamente, además no paraba de hablar, él iba narrándome constantemente lo que estaba viendo. Él me guiaba, él era mis ojos, a pesar de que yo soy el fotógrafo, él era mis ojos para realmente captar lo que se pretendía con estos vuelos.
agradecerle a la Fundación por esta oportunidad, bueno, no me cansaré de decirlo, y agradecerles sobre todo de que hayan hecho realidad Caracas en Italia y los subsiguientes, porque esto es un legado, como dijo Manuel, esto es un legado que queda para todos los que vengan, para que puedan apreciar la ciudad, cómo era una ciudad en el 2005 o 2004. Gracias por la visión de Pedro Quintero, que fue el que también al ver el material dijo, oye, esto debería ser otra cosa más allá de un mapa simplemente. Y bueno, al final sí, gracias a todos y en verdad que el libro sirva para eso, como dijo Manuel, para ver, corregir y mejorar a la ciudad. Él tiene mucho más esperanza y es mucho más optimista que yo. Yo no puedo evitar ver con nihilismo lo que es la ciudad, pero bueno, las esperanzas son las últimas que se pierden. Bueno, muchísimas gracias a ambos, de verdad. Yo estoy contentísimo de haberlos escuchado hoy, de tenerlos juntos, de conocer un poco más, ya con la mirada también agregada de Nicola como fotógrafo, como viajero de esos vuelos 15 y tantos de Caracas con nuestro querido William. De verdad, gracias a los asistentes. Disculpen por favor los inconvenientes que se dieron. Yo quiero invitarlos además a que esta tarde hay una sesión especial de la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas con Luz Marina Rivas como invitada para dialogar con Tulio Hernández a las 4 de la tarde. A través de nuestras redes sociales pueden acceder al link de acceso y registrarse. Y por supuesto seguir hasta mañana todas las actividades que tiene no solamente la Fundación, sino la propia feria. Celebramos toda esta iniciativa de la Católica de llevar a cabo esta feria virtual y bueno, y celebrar la creación, la lectura, el pensamiento y el intercambio. Les mando a todos mi agradecimiento, a ti, a Manolo y a Nicola. Y gracias a todos los que nos han acompañado. Hola, estoy viendo a Esmeralda Niño, la hermana de Willy. Besos. Bueno, muchísimas gracias y ahora sí tenemos que despedirnos. Gracias de verdad a todos.